Cuando estamos hablando de los índices, bueno, en la mayoría de veces, de una forma muy sencilla, podemos decir que de una manera global están moviéndose sin necesidad de tener en cuenta a esos pequeños inversores. Es decir, por la mayoría de cuestiones a nivel de volumen, pues se van a mover por esas grandes participaciones que tienen las manos fuertes. Básicamente, los institucionales, grandes corporaciones, bancos, incluso gobiernos, todo esto van a estar reflejando siempre pues mayor volumen de participación y por lo tanto pues va a reflejarse en el propio índice, ¿vale? Si tomamos como ejemplo el S&P 500, en el que obviamente es un índice súper conocido, como hubiese sido el caso del Nasdaq cuando estuvimos hablando hace algunas semanas de él. Nosotros en este caso con el S&P 500 tomamos las 15, perdón, las 500, las 15, no, las 500 empresas más conocidas o más importantes que hay en bueno, en este caso la bolsa estadounidense y obviamente que aglutinan diferentes sectores. Si el precio general del índice, en este caso el IBEX 35, perdón, del SP 500 sube más, por ejemplo, que el del IBEX 35, que es el español, es independiente, es decir, no, uno no va a estar siendo afectado por el otro y viceversa. Sí que es cierto que cuando muchos índices de un cierto entorno, de un cierto continente están moviéndose hacia un lado, pueden trasladar pues cierta intención de compra o venta hacia el otro. Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta, aunque no es el dato primario, no es significativo 100% para que nosotros podamos operar en ese índice, ni siquiera para que podamos estar temiendo de si hemos hecho un análisis que se vaya a ir al lado contrario o viceversa, ¿vale? Si el SP 500 en este caso sube, significará que la mayoría de empresas que están cotizando, de esas 500, no sé, 300 o 400, o por lo menos 200 de las que mayor peso tienen dentro del índice, están subiendo. Por lo tanto, están teniendo más peso hacia arriba y obviamente pues el precio del índice estará subiendo y con ello pues estaremos teniendo obviamente un posicionamiento alcista mejor que bajista para poder sacarle máximo partido, ¿vale? Si de igual forma lo estuvieran sufriendo al revés, con caídas, pues estaría reflejando en este caso una tendencia bajista que la mayoría de veces pues suele ser un poquito más rápida, pero que de alguna forma nos está diciendo que algunos valores están pues consolidando o están recortando, están tomando beneficios en general. Entonces es importante que vamos teniendo en cuenta para todas las compañías que estén operando dentro de ese índice, que podemos operar con ellas de forma independiente, pero que también el cómo suban o bajen puede afectar al final en el global al índice para que veamos que ese comportamiento puede ser que sea igual que suba o baje, ¿vale? Entonces, una empresa puede afectar al índice, pero el índice en general es difícil que afecte a esa empresa. Por regla general suele ser al revés. Aunque obviamente cuando hay muchas empresas que tienden a irse hacia abajo y tienden a irse hacia arriba, pues al final refleja, como decía, que el propio índice estuviese arriba, ¿vale? Vamos a ver un global de lo que serían los índices más negociados en todo el mundo. ¿Vale? Os voy a mostrar también a los compis de aquí de Instagram para que podáis verlo. Ya lo estuvimos viendo anteriormente con el Nasdaq 100, pues el S&P 500, el Dow Jones, el IBEX, el FTSE 100 en Londres, el DAX en Alemania, que es el que vamos a comentar el día de hoy. Bueno, el MIT de Italia, el CAC 40 francés, etcétera, ¿vale? Entonces, todos estos son los índices más conocidos en general. Hablamos también de una eh, obviamente, para nosotros referencia a nivel europeo muy importante. Estamos hablando de un índice que refleja una economía bastante fuerte de un país. Hablamos también de una fórmula muy importante para poder detectar cuándo de forma generalizada el resto de índices pueden estar a la par, puesto que es un índice, entre comillas, de referencia dentro del continente europeo. Y todo ello pues empieza a darle peso para que nosotros podamos empezar a pensar que hay, no solamente con este, sino con otros índices, una prueba de que el índice, si está tomando un cáliz hacia arriba o un cáliz hacia abajo, nosotros podemos estar teniendo un factor importante de medición, es decir, como si fuese un termómetro de la temperatura del continente. Si hubiese otro índice, en este caso hubiésemos hablado, no sé, del CAC 40, pues no tendría mucha trascendencia a nivel europeo, aunque obviamente de su propio país estará reflejando de una forma posiblemente muy fidedigna en qué está sucediendo. Por lo tanto, hay índices que de forma independiente están obviamente volcados y referenciados a su propio país y van a tener esa participación más evidente en su país y la información que representa pues obviamente va a ser mucho más doliente en su país, pero hay otros índices que no solamente en su país,
sino que también cercanos a su continente o a su referencia geográfica van a estar teniendo una repercusión mayor, que es el caso, por ejemplo, del DAX. Por eso quisimos comentarlo, además de que es uno de los más bueno, utilizados y también uno de los que más me habéis solicitado. Bueno, aquí estáis viendo simplemente, pues hay otros índices relacionados, como hemos hablado, el CAC 40 parisino, el FTSE 100 londinense, ¿vale? En este caso de la Bolsa de Londres, el IBEX 35 aquí en España, bueno, el mercado continuo y demás, y sobre todo el Eurostock 50, ¿vale? El Eurostock 50 refleja esas 50 compañías más importantes dentro de Europa. Puede tomar algunas que sean de referencia del IBEX, otras del FTSE 100, otras del DAX, otras del CAC. Al final lo que hace es un grosso de diversificado de cada uno de esos índices. Por lo tanto, es también una buena manera de que podamos tener esa referencia a la hora de que, bueno, si queremos sacarle máximo partido, podamos no solamente fijarnos en qué está haciendo, en este caso, el DAX, sino si está cotejado con el Eurostoxx. Porque si el DAX, siendo referencia en su propio país como un índice también europeo, una referencia importante en Europa, vemos que el propio índice europeo está muy semejante a lo que está haciendo, pues obviamente tiene mucho más peso que si el DAX no está haciendo nada y lo está haciendo el IBEX. Es decir, el Eurostoxx 50 nos dice que vamos hacia arriba y el IBEX no se pone muy hacia arriba o se pone hacia abajo, no es tan significativo. Pero si el Eurostoxx 50 nos dice hacia arriba y el DAX también se pone hacia arriba, normalmente suele ser bastante significativo. O hacia abajo, obviamente, ¿vale? Entonces, bueno, una referencia que podáis tener en cuenta a nivel común para que podamos ver cómo comparten información, digamos, los jefes, entre comillas, de esta referencia europea que sería, en este caso, el DAX 40, ¿vale? Ahora veremos por qué es DAX 40, antes era DAX 30, pero bueno, para que lo tengáis de referencia, ¿vale? Antes de que se me olvide, y lo pondré por aquí por el chat, ¿vale? Sí, vamos a ponerlo por aquí por el chat. Fijaos bien, os voy a poner, porque ya la semana pasada estuvieron algunos intentando contactar con nosotros y no sé si alguien se quedó pendiente de ello. Os he puesto la referencia para que podáis tener esa entrevista de la que hablábamos anteriormente la semana pasada para todos aquellos que querían iniciar todo el entrenamiento que habíamos mencionado, ¿vale? Así que los he puesto por ahí, lo pondremos después por aquí como referencia. Estará también en canal de Telegram donde vamos a hacer esta repetición y por lo tanto pues vais a tener todas esas referencias, ¿vale? Como os decía, es muy importante, volviendo al índice en el caso del DAX, nosotros vamos a empezar a ver de una forma generalizada cómo se calculan y obviamente cómo se elaboran, cómo vamos a tener esa referencia que nos marca eh, pues prácticamente el inicio y el desarrollo que puede tener esta aglutinación de compañías, es decir, este selectivo, y a partir de ahí vamos a ir viendo de forma generalizada cómo pueden afinar todos los datos, todos los factores importantes para que empezamos a descartarlos y podamos obviamente sacar la máxima información posible, ¿vale? Como os digo, a partir de aquí vamos a ver cómo se elaboran de una forma eficaz, específica, en función de la liquidez que ofrezcan. En este caso es un índice que ofrece mucha liquidez, de la participación. Normalmente los índices tienen una fácil replicacidad en cuanto a que, bueno, hay un momento de exposición dentro de una compañía mucho mayor que lo que podría ser en este caso el índice. Pues estamos pensando en una compañía, por ejemplo, Bayer, o estamos pensando en Adidas, o estamos pensando en, no sé, Volkswagen o BMW, es decir, algunas de las compañías que están en este caso indicadas en el DAX, que son obviamente empresas alemanas muy fuertes que están cotizando dentro del índice, si hacemos referencia a ellas de forma individual, el riesgo es mayor cuando estamos invirtiendo en ellas que si simplemente lo hacemos en el índice, ya que el índice obviamente, como digo, estará más diversificado de una forma bastante más fácil y homogénea y nos permite esa inclusión y exclusión pues de todo, básicamente porque hay una ponderación de sus precios y las compañías que están haciéndolo relativamente mal o regular salen del índice y son sustituidas por aquellas empresas que están teniendo una mejor participación. ¿Esto qué hace? Que también se reflejen los precios, que en general siga teniendo una muy buena evolución. Ahora veremos algunas cositas importantes de cuando, bueno, desde que se creó en el ochenta y tantos hasta el día de hoy, el cómo ha ido evolucionando y también pues cómo puede aplicarse un factor divisor, multiplicador y matemático al final para reflejar un estado estadístico que nos pueda garantizar
entre comillas, el estado de evolución del precio de una forma bastante objetiva. Cuando estamos hablando de un índice y de sus precios, está vinculado a ciertos componentes, es decir, no es solamente que haya un único precio, sino hay una variedad de ellos, hay una repercusión sobre la cual también estamos teniendo un cierto apalancamiento y en general existen dos métodos para que nosotros podamos evaluar esa ponderación de las acciones que hay dentro de ese índice. Por un lado tenemos la capitalización de mercado y por otro tenemos la referencia al precio. En cada uno de ellos vamos a encontrar algo que puede ayudarnos muchísimo. Pero si yo tuviese que quedarme con alguno, bueno, pero en este caso el primero, la capitalización de mercado, nos va a ayudar mucho a poder ver que un índice ponderado por capitalización está diseñado básicamente para que pueda ofrecer mayor capitalización a esos valores sobre los cuales están operando. Es decir, los valores le están dando entidad, le están dando fortaleza y le están dando también la solidez que necesitamos nosotros como inversores para poder entrar. Es decir, si está compuesto de 40 empresas y las 40 empresas tienen una capitalización muy alta, o han tenido a lo largo del tiempo cada vez más capitalización, entonces estamos teniendo una muy buena salud del índice y una referencia muy correcta para que nosotros podamos tener, obviamente, la seguridad de que podemos entrar en el índice. Por ejemplo, si tenemos una acción, llámese Adidas o llámese lo que sea, y le damos una valoración de mercado de 10.000 millones de euros, a partir de ahí en adelante podremos ver que esa capitalización, esa ponderación con respecto al índice, con la acción B, por ejemplo, que tiene una capitalización de mercado de 3.000 millones de dólares, pues obviamente va a ser mayor. Es decir, si tengo un índice donde está compuesto por acciones con capitalización mayor de mercado, pues obviamente el índice va a estar mucho más fortalecido que aquellas que o aquellos que están compuestos por acciones más pequeñas. O si después viene una empresa que le está dando una de las acciones que le faltaban, porque a lo mejor ha salido alguna que estaba peor, y tiene una capitalización menor en cuantía, obviamente, que el resto, que son mayores, pues obviamente va a sumar, pero poquito, porque la referencia no va a tener mucho peso. La mayoría, como digo, de índices están elaborados de esta manera. Sin embargo, pues puede haber alguna excepción, como puede ser en este caso el CAC 40, que tiene tanto por un lado las acciones activas como las inactivas y que están pues básicamente haciendo una variación de precios y una conmutación para poder hacer que esta fórmula, entre comillas, sencilla, en el que esa capitalización de mercado es igual al número de acciones por el precio del nominal de la acción, es decir, de cuánto vale ahora la acción. Si la acción empezó muy baja y ahora ha subido, pues obviamente se ha visto muy fortalecido y se ha visto muy recompensado ese índice, por lo tanto no van a querer sacar esa acción ni mucho menos, van a querer conservarla para guardar esa solidez, ¿vale? Eso en el caso de la capitalización de mercado. Luego tenemos la referencia al precio y dentro del precio pues tenemos que dividir entre básicamente dos cosas interesantes para destacar. Una, tiene que ver con la ponderación equitativa, porque es uno de los métodos por los cuales podemos hacer esa variación. Un índice de ponderación equitativa lo que hace es otorgar más peso a los valores que lo componen, en general. Pues si tenemos 10 componentes, lo que va a hacer es una ponderación del 10%. Si tenemos, en este caso, por ponderación fundamental, lo que va a hacer es dar mayor peso a los componentes que tienen unos mejores indicadores bursátiles a nivel de fundamentales, no a nivel de técnico, no a nivel de resultados. Por ejemplo, si una acción va a ponderar alcista o se espera que vaya a ser alcista, lo que se espera también es que en este caso tenga mayor peso y que se refleje en esas métricas de rendimiento, a la vez que estamos teniendo para nosotros como inversores una posible rentabilidad riesgo bastante interesante y ese factor de beneficio va a estar reflejado no solamente por la propia variación del precio, sino porque estamos, por ejemplo, sumando información o esperando que ese cálculo, esa proyección de fundamentales pueda tener una repercusión favorable pues de aquí al futuro inmediato. Pues, por ejemplo, que pueda haber una fusión, que pueda haber una adquisición de otra empresa, que pueda haber un pago de dividendos, por ejemplo, que lo que haría sería pues engordar un poquito esa capitalización y por lo tanto pues también nosotros estaríamos pensando en estar bueno, dentro de ese valor y obviamente el índice se vería bastante afectado de forma positiva, ¿vale? Recordad, por ejemplo, que el tema de los dividendos es un poquito más delicado.
la acción pierde inicialmente un poquito de fuerza porque, pues bueno, se supone que se ha disuelto un poquito, se ha difuminado ese gran beneficio que había tenido entre pues, esa rentabilidad que se le ha ofrecido, se le ha brindado a los inversores y por lo tanto no está tan fuerte como debería estar. Entonces, aparentemente en números pues va a ser bueno, pero la realidad es que a lo mejor va a necesitar un pequeño tramo para poder verse otra vez un poquito más fortalecido, ¿vale? ¿Todo esto qué hace? Que nos podamos empezar a centrar en que si lo estamos viendo, lo estamos filtrando a través del precio, pues tenemos también que destacar que puede haber índices globales y que puede haber índices también regionales. Cuando estamos hablando de un índice global, estamos hablando de un índice, pues en este caso, como lo que decíamos anteriormente, pues el S&P 500, un Dow Jones, algo que sea muy grande y muy representativo, porque está aglutinando a ciertas empresas que están cotizando en esos índices, pero que se mueven, que operan, que comercian, que interactúan en todo el globo. Por lo tanto, estamos hablando de una empresa a nivel multinacional, estamos hablando de una empresa normalmente con facturación millonaria o billonaria, y a la par estamos hablando de que están dentro de esos, bueno, índices de primer nivel, como podrían ser, pues en este caso los de la bolsa de Nueva York, como referencia también bastante interesante. Incluso, pues por ejemplo, los más punteros que tuviésemos dentro de en este caso Europa. Ya hemos mencionado algunos de antes, por ejemplo, el Eurostoxx 50 o perdón, el DAX, el S&P 500, en Estados Unidos o el Nasdaq, y bueno, pues vamos a hablar de la bolsa de Tokio, por ejemplo, con el Hansek o con cualquiera de los otros que podrían también ser una referencia en cada uno de esos sectores y también aparte de esos continentes, ¿vale? Luego tenemos a nivel regional. A nivel regional estamos ciñendo un poquito más el cerco, estamos acortándolo, no me sale la palabra, y por lo tanto estamos más cerquita de esas referencias que van a nivel local o regional. Estamos hablando, por ejemplo, todos aquellos que están aglutinados, por ejemplo, dentro del mercado latinoamericano o dentro solamente de Europa, índices que solamente están dentro, por ejemplo, de un continente, pero que son pequeñitos y no tienen mucha referencia. Bueno, es por todos conocido casos como no solamente el Eurostoxx 50, que obviamente es del propio Estado europeo, por así decirlo, sino que también pues, índices como el MIC de Italia, como también el CAC, como el DAX, el IBEX, todos estos están también reflejando a nivel local o regional un índice concreto, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con los índices? Al final de cuentas, lo que necesitamos ver es cómo nos están ofreciendo una ventaja y cómo tenemos un inconveniente con eso. Es decir, ¿qué beneficios e inconvenientes podemos tener? Pues uno de ellos, y muy importante, ya hemos hablado, la diversificación. Otro de ellos es que estamos viendo que a pesar de que la acción o ciertas acciones estén subiendo o bajando, no va a afectar tanto al índice y por lo tanto nosotros podemos estar operando de una forma un poquito más tranquila. Suelen ser operados en la mayoría de casos bueno, suelen ser utilizados, más que operados, sí, suelen ser operados, pero más utilizados como cartera, como fondo de armario, como yo digo, ¿no? Como cartera o fondo de cartera para algunos fondos de inversiones, para también, en este caso, algunas casas de valores, etcétera, que están teniendo, pues, al menos una referencia con el índice, están teniendo también un poco de refugio con cierto volumen que le pueda meter aquí o allá, y al final todo esto le está ayudando a poder guardar fortaleza por un lado del índice y también ganar en seguridad a la empresa que está utilizando este tipo de activos. Esas son algunas de las ventajas, entre otras. Inconvenientes que podemos encontrar. Pues obviamente, si queremos aprovecharnos de un movimiento, entre comillas, especulativo rápido, pues no podemos, a no ser que sea con ciertos activos o ciertos productos referenciados a esos activos. Si queremos poner nuestro propio capital, pues nos requiere, en este caso, a veces, pues un apalancamiento o unos movimientos mayores, a no ser que nos vayamos con los minis. También tenemos la limitación de que no todo el mundo puede entrar, necesitas pues ciertos conocimientos para poder actuar bien con ellos. Bueno, hay un sinfín de pequeñas limitaciones que obviamente pues para el inversor habitual no lo son tanto, pero la persona que llega por primera vez y quiere utilizarlos pues debería al menos formarse un poquito, ¿vale? Con ello también, como antes estábamos haciendo referencia, pueden existir los índices nacionales o locales, como habíamos hablado, el IBEX, el Nasdaq,
pues el MIC, el CAC, el FTS 100, todos estos a nivel, entre comillas, local o nacional. Y luego, pues también tenemos los índices a nivel sectorial. Y ya sabéis que aquí tenemos de todo. Ya lo mencionamos anteriormente, pero tenemos de propiedades de inmueble, de energía, de utilidades, de tecnología, de información, de finanzas, de servicios, de productos básicos al consumo, de consumo discrecional, de materiales. Hay un sinfín de ellos. Entonces, como la variedad es muy grande, pues básicamente podemos estar aquí hablando toda la noche de ello. Simplemente vais mirando aquel que os puede interesar y obviamente que lo elijáis bien por no ser aguafiestas, os diré que lo elijáis bien para no tener el perjuicio de que en algún momento os quedéis pillados o enganchados con dinero y obviamente el sector no esté muy bollante durante mucho tiempo y tengáis que lastrar un poco lo que sería esa inversión inicial, ¿vale? Muy bien, muchos de vosotros os preguntaréis, ¿por qué se llama DAX 40 cuando anteriormente era DAX 30? ¿No? Bueno, pues básicamente el DAX 40 hace referencia al Deutsche Atkin, que también se conoce como el GER 40, ¿vale? El GER 40, y en muchas plataformas lo habéis visto, es uno de los índices más utilizados, más influyentes, con mayor liquidez. eh, pues casi, yo creo que la preferencia de cualquiera de los traders a nivel europeo cuando estamos operando son los que, en este caso, pues, pueden dar mucha vida, por así decirlo, al índice, apoyado por todas esas empresas que hemos hablado. Bueno, refleja, como digo, las 40 compañías más valiosas de Alemania. Se cotiza en la bolsa de Frankfurt. A nivel histórico, pues ha tenido desde su creación en julio del 88, si no recuerdo mal. Ha tenido un barómetro bastante importante sobre la sociedad alemana y sobre todo la economía alemana. Como referencia para aquí, para nosotros en Europa, es bastante fuerte. Anteriormente, pues constituía las 30 mejores o las 30 empresas más fuertes de Alemania, pero hoy en día, pues bueno, ya tenemos desde 2021, septiembre de 2021, 40 compañías que componen este activo. Por parte de ese ajuste, creo que fue un criterio, obviamente, lo evaluaron y no digo que no fuese acertado, pero creo que fue un poco prematuro, porque directamente podían haber dado un salto más pequeñito antes de haber avanzado tanto y metido ese tipo de empresas apoyadas sobre todo con las farmacéuticas y bueno, otra serie de empresas que ya estaban listas para ello, no digo que no, pero estaban pasando, digamos, aceleradamente y eso le pasó factura. Sobre todo el primer año le pasó un poquito más de factura, aunque bueno, también se vio recompensado por la inercia alcista que tenían los mercados. O de ahí en adelante tuvieron los mercados también después de esa salida del COVID-19, ¿vale? Bueno, hablamos de empresas que están dentro de ese índice. El índice que está compuesto por sectores diferentes, pues productos químicos, farmacéuticas, industriales, automotriz, bueno, empresas deportivas, de telecomunicaciones, etcétera, ¿vale? Es un índice bastante sólido, un índice bastante fiable. Bueno, como veis aquí, lo voy a presentar para que también lo vean nuestros compis. Bueno, tenemos empresas interesantes, obviamente bancos también, ¿vale? Bueno, algunos os sonarán mucho, el Commerzbank, el Deutsche Bank, Allianz, aseguradoras, el ThyssenKrupp también. Tenemos ahí está, Henkel también, Adidas, por ejemplo, Bayer, bueno, Continental, Siemens, Volkswagen, BMW, Daimler, el BASF, el Deutsche Post. Es decir, hay una serie de empresas bastante importantes, no solamente dentro de la propia nación de Alemania, sino también referenciadas a empresas muy punteras, obviamente en Europa, y también que están comercializando y ampliando fronteras por todo el mundo a marchas forzadas, pues la mayoría de ellos operan casi prácticamente en todo el mundo. Hablamos de empresas que la facturación es bastante avanzada en el sentido de que no son empresas que acaban de empezar, sino que llevan mucho recorrido, llevan mucho crecimiento, empresas que están muy consolidadas en su propio sector, que son primeras de su sector, y no solamente esto, sino que además nos dan un ejemplo grandísimo de, bueno,
tecnología, de una empresa seria, de una empresa con ciertas adquisiciones y también en muchos casos una diversificación muy buena y muy sana. Entonces, en general, como digo, son empresas que pueden como llevar a un estado mayor todavía, no solamente el propio índice, sino en este caso la economía del país, ¿vale? Bueno, dentro de lo que podéis ver, como ahora mismo estamos enseñando en el gráfico, del histórico del DAX, desde su creación, pues ya sabéis, julio del 88 hasta la primavera prácticamente del 2020, pues habéis visto la evolución, ¿no? Y de hecho, pues ahora está incluso más, ¿no? Está un poquito más, ahora después lo veremos en el gráfico, pero hasta esos 14.000 y pico, donde tenía más o menos hasta esa, cercano a 2020, pues habéis visto también una evolución pues bastante interesante en el que el precio se ha ido consolidando, ha tenido esos avances, obviamente esas correcciones que ha habido en diferentes etapas, entre 5 6 años, pues hay una cierta corrección. Después de ello, pues el precio también ha aumentado bastante y ha seguido consolidando en sus avances globales, ¿vale? Bueno, por resaltar algo que he traído, pues he traído a nivel de diversificación sectorial, pues más o menos dónde están metidos, y para que veáis también la comparativa de lo que es el propio índice frente a diferentes compañías que van oscilando y que van, bueno, algunas un poquito mejor, otras menor, pero bueno, en referencia hasta hace muy poquito, pues cómo estaban evolucionando en función del índice. Para que veáis una de las bonanzas que obviamente tiene el índice, que se mantiene más o menos estable a pesar de las caídas y obviamente va subiendo y va ganando fuerza cuando hay alzas, ¿vale? Por decir un poquito, bueno, esto lo vais a ver aquí, como estamos viendo, la línea azul es la del DAX, es la línea que a nivel central está siendo destacada pues con cierta diversificación y bueno, hay empresas como Merck, Bayer o Adidas, bueno, todas esas pues están oscilando arriba o abajo, pero fijaos bien que el índice pues se mantiene en un estrecho rango de equilibrio dentro de todas esas empresas que podrían ser en algún momento punteras, ¿vale? Entre sus bueno, sectores, de la diversificación de los sectores, bueno, pues tenemos de todo. Tenemos, por un lado, pues la automoción, que es muy fuerte, a nivel de servicios financieros y bancos también. Estamos hablando de ciertos productos también químicos, a la par que farmacéuticos. Hablamos de tecnología, hablamos de gasto del consumo y de utilidades, y bueno, y hay otra serie también que avanza mucho en un global de otros, ¿vale? Como digo, son referencias que nos ayudan a poder entender mejor todavía el índice y que nos ayudan también a poder guardar esta relación con respecto a lo que en un principio estábamos mostrando, ¿vale? Vamos a ver si tenemos la suerte de poder darle la vuelta a esto y poder cambiarlo. No nos deja. Bueno, pues se quedó enganchado, no sé por qué. Vamos a ver si nos deja y damos la vuelta. Ahí está. Bien. Bueno, se había quedado enganchado, no sé, la pantalla. Seguramente se ha puesto celoso de ver que hay también mucha tecnología por ahí por Alemania. Muy bien, por aquí hay una pregunta. Dice, ¿va a haber una exposición de estrategia para operar en el índice? Vamos a ver ahora mismo el índice en el gráfico y vamos a comentar un par de cositas que os puede ayudar muchísimo, ¿vale? La última parte que tengo para mostraros es esta, acerca del DAX, el peso que tiene en los fondos europeos. De hecho, es importante que hagamos una mención, porque fijaos bien, en los últimos 10 años hemos tenido dentro de la renta variable en la zona europea un crecimiento muy grande en reflejo de lo que ha sido en sí el índice, es decir, la carga que tiene sobre Europa es bastante amplia, ¿vale? De hecho, ha hecho que se fuese hasta el noventa y tantos por ciento dentro de esa rentabilidad variable dentro de esos, obviamente, 10 años, que es el periodo que tiene, gracias a que muchos de los fondos referenciados, obviamente, en los últimos 10 años a ese índice, no solo digo que esté haciendo contracción con ese índice, sino a partir de él, como digamos, fondo de armario, como antes estaba diciendo, pues muchas de las carteras están puestas con un DAX de fondo, alineado o arropado con ciertas
acciones que pueden estar compensando el déficit que, entre comillas, tiene el índice. A la par estamos sumando información muy eficaz para poder entender si la economía empieza a ir bien o no mal de ese país, porque también es una gran apuesta, ¿no? Para, sobre todo, si hay una gestora, por ejemplo, o un fondo que quiere apostar por esta clase de estrategia y encima estamos hablando de que pertenece al propio país, pues obviamente todo eso va a favor del propio país, porque lo que va a hacer es captar fondos importantes, sean de forma interna o externa, de muchos capitales que van a ser forzosamente invertidos o reinvertidos en el propio país. Entonces, al final, como digo, esto hace que se vaya fortaleciendo, es una fórmula bastante sensata que emplean muchos de estos fondos que a nivel europeo están invirtiendo sobre el DAX. Bueno, lo hagan voluntariamente o no, al final repercute de forma valiosa y favorable en el propio índice, ¿vale? Y por último, ya para pasar al gráfico, pues deciros algunas indicaciones que creo que pueden ser interesantes a la hora de operar con el DAX. Creo que para nosotros, sobre todo si estamos empezando de forma principiante, deberíamos entender que debemos analizar una situación general de mercado. Hablaremos de un escenario actual, de ciertas zonas que podría estar el precio viniendo a apoyar, ciertas estrategias crecientes o decrecientes del precio. Hablábamos hace poquito de una de las estrategias, podéis verlo en un artículo que me publicaron en la revista Trader hace ya tiempo, que es la estrategia de la piramidación, o en este caso, no sé si se llama estrategia o sistema o en este caso también una forma de unas pautas para poder entrar al mercado, pero ese tipo de fórmula en la que aplicamos en el mercado está básicamente basada en un análisis general, luego en unas zonas de apoyo de alta rentabilidad y alta probabilidad, y de ahí en adelante pues tenemos ignoración total con respecto a las noticias de alto calado, pero máxima eficiencia, máximo enfoque en lo que serían los puntos de partida pues de esta dirección, ¿no? de la tendencia. Tenemos que preguntarnos cómo ha venido la apertura, cómo ha salido el índice, cómo ha arrancado, sobre todo estamos operando en series menores, y también si hay lateralidad o tendencia antes de poder evaluar si hay un giro o una continuidad. Si yo estoy dentro de un giro o una continuidad, tengo que operar de una forma diferente. Bueno, en este caso vamos a pasar al índice y lo vais a ver. Mirad bien, aquí tenemos el gráfico del DAX, en este caso un gráfico de una hora, como veis, una tendencia increíblemente larga, continuada. Vamos a poner también aquí a los compis de Instagram, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el gráfico del DAX, como decía, si yo me voy alejando, pues vais a ver un gráfico, pues obviamente a fecha de hoy, pues bastante alcista, fijaos bien, un gráfico que ha seguido alcista todo este tiempo y que podríamos empezar a evaluar de una forma muy sencilla. Cuando el precio tiene ciertas continuidades, yo voy a ir añadiendo ciertos niveles sencillos para que veáis cómo actúa el precio, ¿vale? Vamos a poner primero uno de estos por allí, vamos a poner otro por aquí, vale, aquí un apoyo ahí, ¿vale? Vamos a poner otro apoyo aquí y vamos a ir poniendo otros por aquí, otros ya más cercanos, y vamos a poner otros en el último punto que estamos viendo ahí, ¿vale? Muy bien, pues ahí tenemos ciertas referencias donde el precio ha ido apoyando, donde ha ido estructurando y donde nosotros hubiésemos estado poniendo ciertas posiciones. Posiciones de una forma muy sencilla, a largo plazo, sin complicación ninguna. Ahora, ¿dónde tiene el potencial el poder operar con estas serie de indicaciones que hemos dicho? De analizar de una forma general, como estamos haciendo, ver el escenario sobre el cual podemos actuar y tratar, en este caso, zonas de alta probabilidad, meternos dentro de esas estructuras crecientes, como la que hemos pues, ahora diseñado de una forma muy sensata, pues simplemente hemos puesto en H1, hemos visto la evolución, pues posiblemente de los últimos días, del último mes, prácticamente, y pues ahora estamos viendo una posible
fórmula en la cual podemos acercarnos para poder ver cómo va a actuar el precio, sobre todo en qué, en la apertura, ¿vale? Entonces, si me acerco, vais a ver ya las divisiones diarias, ¿vale? Todas estas son divisiones diarias. Vamos a coger simplemente la última referencia que estábamos teniendo, o cualquiera de las anteriores, a mí me da igual. Pero en esta referencia, por ejemplo, si yo estoy viendo cómo el precio ha aperturado en el día de hoy, ¿vale? Sería, bueno, desde la noche, obviamente, no actuamos ninguno desde la noche, sería básicamente en horario, vamos a ver el horario para que nos pueda ofrecer, en este caso aquí abajo nos deja ya ese es el punto a partir de las 10 de la mañana con horario de servidor inglés, estamos hablando de las 9 de la mañana, aproximadamente ahí estaríamos, vamos a acercarnos teniendo la oportunidad de ver que el precio, tomando ese nivel de referencia que habíamos dicho, ¿vale? Viene a buscar cierta liquidez y podemos estar viendo esa interrelación con, bueno, en este caso la temporalidad mayor, ¿vale? Esa temporalidad mayor nos ofrece, voy a ver aquí, una zona un poquito más amplia, voy a ponerlo de forma muy grosso, no es tan afinado ni mucho menos, pero para que veáis que el precio ha tenido una insistencia hacia abajo, ha intentado irse hacia arriba, no lo ha conseguido, de nuevo hacia abajo y después otra vez hacia arriba y sí lo consigue y otra vez viene a obtener dentro de la liquidez que no tiene continuidad, es decir, no ha venido abajo más, sino se ha quedado solamente aquí, ¿vale? Pues de ahí en adelante vamos a poner otra referencia, una referencia muy sencilla y esa referencia tan sencilla a nosotros nos va a ayudar muchísimo para ver que en la apertura de aquí en adelante, pues podríamos estar teniendo operaciones alcistas, ¿vale? Recordamos otra vez, en este caso he puesto la zona más amplia para que veáis el entorno de lo que ha estado haciendo, pero ahora sí se tiene que ajustar a lo que sería la apertura, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo ahora? Al tener H1, que es nuestra opción mayor, nuestra opción macro, no tenemos la información que queremos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es bajar, vamos a alejarnos, vamos a bajar a M5. M5 para tener ¿qué? Pues para tener un escenario más o menos aglutinado de lo que han hecho los movimientos mayores, pero en este caso viendo los movimientos menores. Y cuando vemos o somos capaces de ver los movimientos menores, empezamos a ver posibles entradas en uno y otro lado para que nos podamos situar en este caso alcistas o bien por la parte de inicio aquí o bien por la parte de continuidad aquí, ¿vale? Una con un escenario de giro y otra con un escenario de continuidad y pues bueno, básicamente con cualquiera de las técnicas sencillas que podemos explicar con la acción del precio, podríamos estar teniendo operaciones para irnos arriba, pues en este caso con unos ratios bastante ajustados, ¿vale? Vamos a poner, aunque sean los ratios un poquito más gruesos, un poquito más toscos, pero para que vieseis un poco a qué me refiero, tanto en un escenario general y sencillo, como en otro un poquito más avanzado de continuidad y aunque no tenga mucho ratio, pero bueno, estamos hablando de que donde está el precio en torno de 2 y aproximadamente 3 Rs, un poquito menos, aproximadamente 2 Rs y media, pues es donde hubiese llegado el precio. Es decir, estamos duplicando en cada una de esas operaciones prácticamente nuestra entrada, nuestro riesgo, ¿vale? ¿Esto qué nos ayuda o qué nos facilita? Pues que podamos estar entrando, como decía antes, teniendo un análisis general, luego un análisis más particular, unas zonas de alta probabilidad y una estructura creciente o cambiante del precio con posibles movimientos alineados a ese lado, pues operaciones que la mayoría de veces no solamente nos van a dar esa unidad de riesgo, sino que van a avanzar un poquito más. Todo esto si lo hacemos coincidir con la apertura, como digo, pues puede ser muy, muy factible para que nosotros podamos de ahí en adelante, pues si sea que el mercado esté un poquito más lateral en rango o que vaya avanzando y tenga continuidad, o simplemente que haya un momento de giro, como ha sido en el caso de que nosotros hemos estado marcando, que es prácticamente la apertura, de ahí en adelante se han producido de una forma muy general, muy básica y muy simple, al menos, hay muchas más, pero al menos dos entradas para que pudiésemos situarnos en este caso en la tendencia que se había iniciado desde la apertura en adelante, pues a hora actual aquí en España, las 9:05 pasadas, las 9:06 ahora de la noche, pues estáis viendo que habríamos duplicado cada una de esas operaciones, ¿vale? Bueno, esto es simplemente
una brevísima aproximación de lo que se podría hacer con la acción del precio. Bueno, algo que os puede ayudar en el índice, ya que hemos hecho un seguimiento de aquello que os propongo. Por último, decir que tenéis que evaluar muy bien si dentro de este contexto estamos teniendo un primer inicio, en este caso hemos visto que ya venía de muy lejos, que ha tenido varios impulsos y demás. Pues si fuese el primer inicio, obviamente la dejaremos evolucionar. Si no, y no es el primer inicio, aunque ahora, fijaos, está despuntando un poquito para arriba, pero simplemente que tengáis la precaución de ir tomando ciertos parciales por el camino, de ir ajustando el stop o simplemente dándole un poquito más de cuidado conforme vaya evolucionando, ¿vale? Porque obviamente puede seguir evolucionando, pero ya se empieza estadísticamente a aproximar a lo que podría ser, pues a lo mejor un giro, una corrección o simplemente estar un tiempo consolidando y por lo tanto esa zona de rangos puede estar sacando los stops aunque no os guste, ¿vale? Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.